Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Antes de comenzar con nuestro entrevistado del día de hoy, quiero recordarles y también agradecer a todos quienes se han suscrito a mi canal en YouTube y a la vez quienes nos siguen apoyando en Patreon. Ese apoyo es fundamental para que estemos hoy al aire y poder hacer estas entrevistas y poder compartir esta idea que tenemos con nuestro equipo de hacer un periodismo en profundidad, un periodismo que intenta no tener una agenda específica ni irse a lo políticamente correcto, sino que poder discutir, tener un poquito más de pensamiento crítico. Así es que les agradecemos que nos sigan apoyando Patreon y necesitamos más. Si ustedes conocen personas, si ustedes tienen conocidos que ven estas entrevistas, díganle que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan apoyando a través de Patreon, así como me apoyan los auspiciadores. Y para eso vamos a comenzar saludando y recordándoles Euroascensores, esta empresa fabulosa que hace poquito se incorporó al programa. ¿Y por qué digo fabulosa? Porque ellos se dedican al transporte vertical con foco en la accesibilidad universal. Tienen certificación europea, todos sus equipos tienen calidad europea con certificado. ¿Y qué es lo que les ofrece Euroascensores? No solamente ascensores para edificios, sino que también ascensores para casa, home lift, son esos llamados transporte vertical para casas que no necesariamente son gigantes, a veces simplemente se necesita poder trasladar personas de la tercera edad o por algún tipo de debilidad en la movilidad. Plataformas de acceso universal, escaleras mecánicas, montacargas, etcétera. Conozca los productos de Euroascensores porque les va a facilitar la vida. No solamente tienen certificado de calidad, sino que además sus diseños son tremendamente bonitos, muy modernos y además tienen una característica, por ahí me estaban contando en algunos mails, que ellos hacen cargo de la mantención. No van a pasar esos malos momentos cuando, bueno, sí, hay que cambiar un repuesto que llega en 5 meses más. Póngase en contacto con Euroascensores y solucione todo lo que significa el transporte vertical, sea de personas o sea de cargas. También quiero saludar a MC Parking. Ustedes lo han estado conociendo a lo largo de estos meses. Si va a viajar y no quiere depender de un transfer, de un taxi, no quiere estar mirando el celular y ver que el taxi se devolvió porque se arrepintió de ir a buscarlo, agarre su auto, controle el tiempo de su viaje al aeropuerto y lo estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted reserva su estacionamiento con anticipación. Mientras más anticipación, más económico le va a salir. El acceso es muy fácil desde Costanera Norte o autopista Espucio Norte y un bus de MC Parking lo deja con sus maletas en la puerta del acceso al edificio del aeropuerto. Es un bus que sale aproximadamente cada 20 o 15 minutos desde y hacia el aeropuerto. Muy seguro. Su auto va a estar exactamente igual como lo dejó antes de irse de viaje. www.mcparking.cl. Vamos a saludar al entrevistado del día de hoy, a Claudio Vargas. Él es vocero de los apoderados del Liceo de Aplicación, pero tiene una definición, vocero de los apoderados que defienden el derecho a tener clases. Y este tema es fundamental. La gran crisis o una de las grandes crisis de nuestro país es la educación y en distintos niveles, desde la escolaridad, desde la ausencia, desde el currículum y llegando a algo que se está haciendo un tumor en la educación, que es la violencia. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola, muy buenos días. No, gracias a ustedes por esta invitación y la verdad que me parece maravilloso que podamos profundizar en estos temas que son tremendamente importantes a nivel país, en el fondo. Es a nivel país. El liceo de aplicación, vamos a ir al tema más Sí,
reciente, es la toma que se inició el día jueves, una toma y uno dice, bueno, ya uno no se sorprende porque las autoridades no hacen nada, vuelven con estas palabras del diálogo, las demandas, y fue noticia la toma finalmente por este estudiante de 16 años que sufrió quemaduras al interior del liceo de aplicación por la manipulación de un líquido acelerante. Algunos dicen por manipular una bomba molotov, pero como sea, tiene el 25% de su cuerpo quemado, entiendo que está en riesgo vital estable, ese es el último diagnóstico de los médicos, y la ministra del Interior, quien fuera alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, la ministra Toá, dijo, esto es algo que tarde o temprano iba a pasar. Claudio, ¿qué está pasando? Vámonos de lo micro a lo macro. ¿Qué está pasando en el liceo de aplicación y cuáles son finalmente los objetivos de estas tomas? A ver, lo que está pasando hoy día en el liceo de aplicación es una crisis profunda a nivel institucional. No lo vamos a extrapolar a la generalidad de nuestro país porque en verdad nos vamos a abocar principalmente en esta parte a lo que se está viviendo dentro del establecimiento. Y es una crisis profunda porque es una crisis que todos tratan de invisibilizar y tratan de llevarnos por el lado de la buena crianza, de las palabras bonitas, del diálogo, de la conversación. Y la verdad que esto es muy terrible, es como negociar con delincuentes, negociar con terroristas, negociar con violentistas, y con ese tipo de personas no se negocia, no se conversa. Eh, Cuando me dicen de que yo criminalizo a los estudiantes, y por eso es que hay papás que en el fondo defienden a los capuchas, a los estudiantes, porque mira, cuando a mí me dicen que yo los criminalizo, efectivamente les encuentro razón, pero yo no criminalizo a todos los estudiantes, yo criminalizo a la persona que se encapucha, que toma un artefacto incendiario y que lo lanza contra otro. Ahora, si ellos dicen que yo los criminalizo a los estudiantes, porque ellos saben que son estudiantes los que se encapuchan, yo criminalizo la acción. Puede ser un adulto, puede ser un menor de edad, la acción de encapucharse, crear una bomba incendiaria y lanzarla contra otro ser humano, y da lo mismo si es un transeúnte o es un carabinero, es una persona, es un acto criminal, y no hay que enlodarlo con palabras bonitas de buena crianza para que suene bien. Es un acto criminal, delincuencial, y eso no está en discusión. Claudio, ¿por qué se producen estas tomas? Hablemos puntualmente del liceo de aplicación, lo vemos también a veces en el Instituto Nacional. Mira, ¿Qué se estas tomas producen finalmente? ya, estas tomas se producen porque el liceo, los emblemáticos en sí y el liceo de aplicación están intervenidos por un anarquismo extremo, por una manipulación de adultos, pero ya de manera descabellada. Nosotros conocemos los nombres. Esto es muy divertido porque hay apoderados de otros institutos, del Instituto Nacional, por ejemplo, del Barrio Borgoño, que me han escrito meses atrás pidiéndome ayuda respecto a estos temas. Y luego me llegan mensajes de WhatsApp tratándome como de bastardo, de maldito, donde ellos en sus grupos internos, en el fondo son infiltrados, que tratan como que tratar de buscar como el amén para ver lo que uno está haciendo. Esto ha sido un trabajo muy duro, ha sido un trabajo largo. Estamos en mesas de conversación con los servicios secretos. De verdad que hay un tema de protección a mi persona también, porque yo he recibido amenazas por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y diferentes otro tipo de organizaciones porque esto hay que desbaratarlo desde adentro, como desde la creación, ¿verdad? Porque no puede ser que tengamos un grupo de adultos manipulando a los estudiantes, generando una crisis interna dentro de una institución de educación, porque lo racional y la lógica nos dice que el liceo de aplicación fue creado con un espíritu de educar a personas, ¿verdad? A educar a estudiantes, educar a alumnos, a niños, para que en un futuro más cercano sean una persona de bien en la sociedad. Pero hoy día se ha transformado en un reclutamiento prácticamente de adoctrinamiento, de cómo manipular las bombas adentro del Claro, establecimiento, de déjame cómo ir por crearlas. parte, Claudio. ¿Sí? Me imagino que cualquier colegio es fundado y Con creado ese espíritu. para educar, ¿no? ¿Cuándo comenzó el adoctrinamiento y el reclutamiento de alumnos en los liceos emblemáticos? Pero vamos a Uy, darte eso, específicamente con el sí. liceo de aplicación. ¿Cuándo empezó? Y te lo pregunto porque ya es Ujú. hora de que empecemos a separar esta cosa de hablar de la violencia en abstracto de los liceos emblemáticos, porque acá no estamos hablando de que la crisis de la educación chilena en los liceos tiene que ver con un problema de bullying. Esto no es la violencia en los recreos, que dos alumnos se pelearon a combo y no supieron resolver un problema porque estaban
discutiendo algún tema o jugando una pichanga. Acá estamos Claro. hablando que esta es una violencia política. Y dejémonos ya de las buenas palabras. ¿Cuándo empezó el adoctrinamiento en los colegios y el reclutamiento de grupos que me imagino que son subversivos, anarquistas o violentos? Bueno, esto viene desde hace muchos años. Aquí hay que ser súper honesto y muy transparente. O sea, también tenemos que recordar que la ministra actual del Interior, Carolina Toá, en su tiempo avalaba las tomas, avalaba este tipo de asamblea donde los estudiantes decidieran por votación si se tomaban o no se tomaban un establecimiento. El adoctrinamiento en sí viene desde hace mucho tiempo en los liceos emblemáticos de Santiago. Lo que pasa es que este último tiempo, después del estallido delincuencial que hubo, finalmente como que potenciaron esta área. Y si tú te das cuenta, hoy día no existe este tema de anarquismo ni de violencia en ninguna otra parte más que en los colegios. Yo en investigaciones profundamente, ¿y por qué lo digo en primera persona? Porque me he dado el tiempo de poder hacerlo y hemos llegado a diferentes grupos que están incluso conectados con la CAM, conectados con la Villa Francia, conectados con la población La Victoria. No hablo de la generalidad del lugar, sino que hablo de quienes los adoctrinan están focalizados en esas áreas. Entonces es un tema súper delicado porque es un tema de manipulación de alumnos. O sea, imagínate tú lo terrible que es que tengamos hoy día una alcaldesa comunista que en el fondo en su periodo anterior avalaba las tomas, con megáfonos hablaba en contra de Aula Segura, decía que los drones de carabinero criminalizaban a los estudiantes y hoy día nos damos cuenta de que eso no es real. Y tenemos una alcaldía, y lo digo de esta manera y con mucha convicción y con conocimiento de causa, que está operando desde sus ideologías, desde su mirada, desde su lógica. Y comenzó una destrucción sistemática de la educación pública. Tenemos una directora hoy día del Liceo de Aplicación de que fue puesta a dedo, siendo que esa directora hoy día, Paola Santos, había sido sumariada por inducción política en las pruebas, donde está publicado en los medios de comunicación qué tipo de prueba ella entregaba, y cuando llega Iracy Hasler a la administración, desvincula, sumarea a Lilian Vincent, que es la exdirectora del Darío Sala, Sí. la inhabilitan por 5 años, imagínate tú, la inhabilitan por 5 años por aplicar aula segura, y Paola Santos le levantan el sumario, quedó en nada ese sumario, y la colocan a dedo como directora del Liceo de Aplicación. Claudio, ¿quiénes son estos grupos que han estado adoctrinando a los estudiantes? ¿Cuál es el nexo? Porque al final queda... Es un nexo político, mira, están... Sí, pero te Ujú, lo pregunto bien específico, porque queda en algo abstracto, así un poco como la insurrección de octubre, es como grupos, y uno nunca sabe ujú. al final. Quiero saber si se conocen los nexos entre estos grupos Sí, como anarquistas. Tú me hablabas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que sí, en teoría está desintegrado, pero sí tiene algunos polos funcionando. exacto. ¿Cuáles son los nexos con partidos políticos actualmente? Eso es lo que quiero saber. Con el Partido Comunista y la extrema izquierda, por supuestamente. Sí. Y está muy ligado, por ejemplo, también a la Casa Bolívar, que no sé si tú conoces el tema de la Casa Bolívar, que es una casa que está en el barrio Brasil, ¿verdad? En Avenida Brasil, donde se ven entrando los alumnos, donde le hacen inducción política, donde le generan una convicción, una ideología que dista mucho de lo que realmente se necesita en un colegio y lo que se necesita hoy día en educación y en calidad, porque la calidad no es tan solo el tema del contenido, sino que la calidad también es el entorno en el cual se desempeña. Imagínate cómo se ve y pongámonos en este caso y toda la gente que nos está viendo, extrapolemos esto a un ejemplo práctico. Como un niño que tiene que ir a un colegio, un niño de 15, 16 años, a recibir contenido y llega a un ambiente hostil, donde tiene que estar con su mochila en la espalda, donde tiene que estar con un cuaderno en la mano y un lápiz, porque en cualquier momento tienen que salir arrancando. La dinámica que se produce en esta situación es que cuando hacen estos actos de violencia que ellos le llaman cortacalle, ellos pasan sala por sala, intimidando a los profesores, a los alumnos, los obligan a salir al patio del colegio, el profesor toma su libro de clase, se esconde en la sala de profesores y ellos salen a hacer estos desmanes. ¿Por qué lo hacen así? Porque cuando entra carabinero o carabineros va en su persecución para poder tomar a los encapuchados, digo, ellos entran al colegio y se camuflan entre todos los alumnos que están en el patio. ¿Y por qué están todos en el patio? Porque ellos los obligaron a salir de la sala. Entonces es una dinámica que está muy preparada, muy articulada. Muy articulado. ¿Qué le enseñan a estos alumnos? Y también quiero que me digas más o menos de qué cantidad de alumnos estamos hablando que tú podrías circunscribir a un grupo ideologizado, adoctrinado, que finalmente son utilizados por los adultos o
con fines políticos. ¿Cuántos alumnos son y qué les enseñan? ¿Cómo han sido finalmente inspirados a ejercer la violencia de esa manera y estar permanentemente en toma? Mira, estos grupos no superan las 80 personas, pero se dividen en 3 grupos. Tenemos un grupo que es el grupo que planifica, articula y arma todo esto, que no supera las 10 personas, 15 personas. Ellos son los que tienen el adoctrinamiento externo. Siempre que hay un enfrentamiento en el liceo de aplicación de violencia, o un acto de violencia más que un enfrentamiento en sí, tú puedes ver en las esquinas, en los alrededores, adultos que están con mochila, que son los que están vigilando cómo se opera, cómo se hace, lo que les están avisando, qué ocurre, qué pasa en el exterior. Tenemos otro grupo que no supera los 10 o 20 personas, que son en el fondo los que se encapuchan, ¿verdad? Y generan este tipo de actos, porque los que lo crean no se encapuchan. Mira la temática. El que motiva esto no se encapucha, sino que se encapucha otro grupo. Y tenemos un tercer grupo que llega al número de 80, es decir, estamos hablando de unas 30, 40 personas, que son alumnos que les gusta vivir la adrenalina de lo que está pasando, la emoción, Bueno, es como esa proceso de sensación como del adolescencia. riesgo. Y por Sí. eso que se genera este número general como de 80, 90 personas aproximadamente. Y eso es lo que yo he tratado de transmitir, por ejemplo, yo lo he conversado con el senador Sangüesa de la UDI, en la Comisión de Educación del Senado, lo he conversado en su tiempo con Juan Santana, del Partido Socialista, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde en el fondo el señor Gustavo Sangüesa, el senador, dio una declaración de prensa donde dice que esto es insostenible, que todos miran para el lado. ¿Cómo es posible que a nadie le llame la atención que tenemos un grupo de 1000 alumnos, en este caso 900 alumnos, secuestrados por un grupo de 100? Porque finalmente la educación dentro del liceo de aplicación de lo emblemático está secuestrada. No puede ejercer, hay alumnos que están amenazados, profesores que le han roto los vidrios de los autos porque les dicen sapo. A mí en lo personal me han amenazado, me han tratado de inventar funas de pedofilia, de abuso sexual, de que mi hijo violó a alguien. O sea, uno se expone a todas estas cosas, pero cuando uno se expone a todas estas cosas, uno ya sabe en el fondo a lo que se va a enfrentar y bueno, aquí no vamos a claudicar en la ducha de poder en el fondo volver a tener un establecimiento como corresponde. Claro, lo que llama la atención de nuestro Chile es finalmente que son los apoderados recién que están luchando por la educación cuando en teoría deberían ser las autoridades, ¿no? Luchando por mantener estabilidad y una educación adecuada. Te pregunto con respecto a qué contenido les enseñan a estos alumnos. ¿Ustedes han visto panfletería, libros? ¿Qué cosas cuando van a esa casa de Bolívar, qué les dicen, qué les enseñan? Y lo otro que te quiero preguntar, Claudio, Ujú. para poder ir desmenuzando el tema, tú eres apoderado del Liceo de Aplicación desde el 2018, Sí, cuando correcto. quienes hoy son gobierno eran, no dirigentes, Oposición. pero ya eran parlamentarios en algunos casos y ya tenían partidos políticos formados. Ellos también han sido parte de aquello. Tú me hablaste del Partido Comunista y la ultraizquierda, pero quiero saber qué rol, si es que lo cumplieron, las actuales autoridades tuvieron también en este adoctrinamiento de los alumnos. Por supuesto que participaron, pues participó Iracy Hasler, participó constantemente en las reuniones que hacían. Tenemos imágenes donde hay banderas dentro del Liceo de Instituto Nacional, digo, en la administración de Carolina Toá, donde salían con las banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mira, yo entiendo y yo no voy a entrar en el juego de analizar que los pensamientos que ellos tienen son correctos o no. Yo lo único que estoy pidiendo es que apliquemos el sentido común. Si ellos quieren manifestarse, si ellos quieren lanzar artefactos incendiarios, háganlo desde la puerta del colegio hacia afuera, pero no adentro del establecimiento. ¿Te Porque el parece colegio tiene otro. pero te parece correcto que lancen desde afuera un paso No, en afuera? absoluto que. Es que yo Finalmente como la apoderado. señal tiene que ser nunca es No, lo correcto. que pasa es que. ¿Por Nunca qué es te lo correcto un planteo de esta? pensamiento Porque, que inspira a tirar bombas molotov, ¿no? es que ¿por qué te lo planteo de esta manera yo? Ok, Porque yo en mi calidad de apoderado tengo jurisdicción de poder defender el sí. derecho de mi hijo dentro de la institución, dentro del establecimiento. Lo que pase afuera, si bien no lo comparto en absoluto, porque creo que las negociaciones y todo el diálogo y la conversación es lo que debe primar siempre, el entendernos, el respetar tu espacio, respetar el mío. Aquí no hay que olvidar que la libertad de las personas termina cuando pasamos a llevar la libertad de otro.
Y eso influye el desplazamiento tranquilo por la vía pública. Yo no tengo por qué sentirme con el derecho de cortar una calle, de quemar una micro, de quemar un paradero. Eso está absolutamente, pero fuera de lugar. No tiene ningún tipo de compasión ni de entendimiento, por absoluto. A veces pienso, Claudio, que son cosas tan mínimas, son mínimos Son cosas civilizatorios que básicas. ni siquiera uno debería comentarlos, ¿no? O sea, es decir, Sí. por supuesto que nadie Pero ¿sabes debería lo que pasa? Que ni ahí siquiera sentirse con el derecho, sino que nadie debería tener el espacio para poder quemar micros o tirar bombas molotov a cualquier persona en la calle, ¿no? pero ¿sabes lo que pasa? Que la verdad que he tratado no sé si la palabra puede ser muy personalista de parte mía, pero he tratado de ocupar también la inteligencia, de poder saber cómo enfrentar estas cosas. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas al inicio de esta conversación respecto a la toma que se está llevando hoy día. Yo me enteré el día jueves a las 19 horas de que el colegio estaba siendo tomado. Tomé contacto con la Prefectura Central de Carabineros, me comuniqué de inmediato con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, hablamos durante una hora respecto a lo que estaba pasando. Me apersoné en la tercera comisaría de Santiago, en una mesa de una reunión con el prefecto, con el comisario y con la teniente de la zona. Presenté la denuncia por la ocupación ilegal de un edificio público, pero como está en el contexto de colegio, ellos tuvieron que aplicar el siguiente operativo. Fueron personal de la CIP al liceo, verificaron de que estaba en toma, volvieron a la unidad y se comunicaron con el director de educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco. Paréntesis en esta parte. Rodrigo Rocco fue el jefe de campaña de Iracy Hasler en el periodo que estaba haciendo campaña para la alcaldía. Estuvo 9 meses como jefe de gestión institucional porque no podía, por sus competencias académicas, postular al cargo de director de educación. Durante esos 9 meses que toda la prensa decía, ¿por qué no llaman a concurso público si hay un máximo legal de 6 meses para poder llamar? Es porque se modificaron las bases de ese concurso, que permitió que él postulara y mágicamente ganara la dirección de educación. Entonces, bueno, Carabineros se comunicó y él negó el desalojo producto de mi denuncia, aludiendo que el día viernes, al otro día, ellos iban a colocar la denuncia y quizás necesitarían de su ayuda. O sea, se negaron, dijeron que no. Yo rápidamente me comuniqué con Ricardo Montero, que es el jefe de gabinete de Carolina Toá, comenzamos a hablar de estos temas, le mandé un WhatsApp, hablamos respecto a esto, y bueno, yo ya había empezado a gestionar el tema de medios de comunicación. Yo tenía una entrevista agendada con Rafael Cavada en Chilevisión el día domingo, pero fue agendada el día viernes. El día sábado se me confirmó el horario al mediodía de que yo iba a estar a las 12 el día domingo, y estaba todo listo, estaba todo coordinado para la entrevista, y el sábado en la noche ocurre este hecho de el menor que se quemó. Se quemó. Sí. Exacto. Entonces, debido a eso, tuvimos un intercambio de declaraciones con el ministro, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde finalmente él deja entrever de que el desalojo va y después internamente yo me enteré por parte del gobierno de que se ha autorizado el desalojo en la medianoche de ese mismo día domingo. A las 11 más o menos los niños que estaban dentro de la toma empiezan a subir historias a sus redes sociales donde decían piden ayuda a la comunidad porque está la policía rondeando en la zona de civil, y a las 11:30 se produce ya el rompimiento de las puertas y la entrada de la fuerza pública para desalojar este colegio. Nosotros como papá consideramos, y aquí lo que es dejar súper puntual, que si bien no hemos ganado la lucha completa contra la violencia, creemos que esto es un pequeño triunfo que nos permite poder decir, pudimos hacer que la izquierda desalojara un colegio que ellos nunca lo tenían Claro. pensado poder hacer. Claudio, te dejo Lo cual plantear, fue el costo. eso es lo que te iba a preguntar. Te voy a dejar planteada la pregunta Ujú. sobre el rol de los apoderados. Em, ¿Cuántos son el grupo de apoderados que avalan y protegen a alumnos violentos y quienes te siguen a ti en Ujú. este grupo de apoderados que defienden el derecho a tener clase? Antes de eso, yo quiero recordarle a nuestros auditores de Patrimor. ¿Ustedes se imaginan tener un asesor de inversiones que los ayude a invertir y a tomar decisiones financieras correctas, las que son adecuadas para su perfil, las que son adecuadas para el patrimonio que usted ha logrado juntar o para ese monto de dinero que le llegó o que logró finalmente tener, pero que no sabe dónde colocarlo y no sabe tampoco
además cuáles son los riesgos. Bueno, en Patrimor usted va a tener un asesor financiero que tiene una particularidad y por eso me gusta mucho. Ellos no administran su dinero. Ellos simplemente, bueno, no es tan simple, pero ellos lo van a ayudar, lo van a asesorar, lo van a guiar para que no pierda el patrimonio, para que no pierda sus ahorros, pero a la vez que pueda utilizar correctamente los instrumentos financieros que nos otorga el sistema. Muchos de nosotros no tenemos idea cómo sacarle provecho al sistema financiero. Llamamos ahí al banco, a la ejecutiva, que seguramente nos va a recomendar algo donde ella tiene alguna comisión o finalmente tiene algún interés porque es lo que están proponiendo. Desentiéndase de eso, póngase en contacto con Patrimor. Tienen planes mensuales desde 24.990 pesos más IVA. Ellos son parte de la Comisión del Mercado Financiero, están certificados, tienen además más de 9 años de existencia en el mercado, más de 6.000 clientes han pasado por Patrimor, conózcalos. No es magia, tampoco uno tiene que saber lo que no sabe, póngase en manos de los expertos y no pierda eso que con tanta dificultad, trabajo y esfuerzo logró juntar. Por eso me gusta Patrimor. Así como también me gusta lo que hace Master Cook Casinos, que es un servicio gastronómico para su empresa. Muchas veces quienes son dueños de empresas no saben cómo solucionar este problema porque se escapa al rubro de lo que hacen. Y bueno, empiezan a comprar comida por allá y por acá para poder llenar ese vacío que es el cómo mantener satisfecho a sus empleados, a sus funcionarios y poder brindar un buen servicio gastronómico. No importa tampoco el tamaño de su empresa, póngase en contacto con Master Cook Casinos y pregúnteles cómo puede solucionar el problema de la alimentación en su empresa. Ellos tienen esta especialidad de tener comida casera, comida in situ, donde hay ese olor y ese sabor a comida real, no de plástico, no ese olor a cloro que a veces hay en los casinos. Esto es comida de verdad. Ventas@mastercook.cl o en la página web de Mastercook Casinos, www.mastercook.cl. Y por último, y a propósito de casinos, si tiene que eliminar los malos olores, no empiece con los spray, que el agua, que el cloro, un poquito de velita. No, los malos olores hay que atacarlos de raíz. Y para eso existe un producto, Oxinova, que se desarrolló en laboratorio de Estados Unidos, donde unos polvos diluidos en agua atacan las bacterias que producen ese olor que viene de la descomposición de las materias orgánicas. De ahí ese mal olor empieza a desaparecer porque Oxinova ataca directamente a esas bacterias eliminándolas. No necesita cubrirse, es un producto seguro y es un producto 100% eficaz, muy fácil de usar. Sobre todo me han comentado en esas viviendas no conectadas al alcantarillado, pero también restaurantes, cocina o edificios que a veces tienen este mal olor que no saben de dónde viene. Bueno, pónganse en contacto con Oxinova para que los pueda también asesorar. www.oxinova.cl. En la web de Oxinova, compra ahí el producto y le llega a su casa. Claudio te preguntaba por el rol de los apoderados. Hay un grupo de apoderados que apoyan a estos alumnos más violentos o anárquicos, me imagino. ¿Quiénes son estos apoderados y cuántos son? Bueno, los apoderados que apoyan obviamente son las mamás de estos alumnos. El número no supera la misma cantidad de los mismos alumnos que están participando en la toma. Vamos a hablar de las mismas cifras numéricas. ¿Y por qué te digo yo que esto es un problema que es muy profundo? Y cuando hablo muy profundo es porque desde la administración de Graci Hasler, desde la administración que está teniendo hoy día el Partido Comunista en la Municipalidad de Santiago, ellos han tratado de articular su forma de orgánica también en los colegios, colocando personas a dedos, tanto profesores como inspectores. Y aquí hago un paréntesis, imagínate, nosotros nos hemos enterado por el comercio de la zona, porque no hemos dado el tiempo apoderados de empadronar, obviamente, a los comerciantes de la zona, y ellos nos han descrito a personas físicamente, hemos hecho retratos, hablado de cómo son las personas que les enseñan a lanzar bombas, y nos encontramos con la mágica sorpresa que son profesoras dentro del colegio. ¿Son profesores Entonces, que fueron contratados por esta administración o vienen de la época del no, alcalde Alessandro? vienen de los dos, vienen desde antes y contratados por esta administración. Y no vienen de la época de Alessandri, ojo, vienen de antes. Sí.
¿Viene de vienen desde antes, de Carolina Toá? ¿Desde de Carolina apoyo Tovar, claro, Benjamín? justamente. También tenemos, por ejemplo, y esto es muy, muy divertido, porque el año pasado cuando me tocó matricular a mi hijo de nuevo y a mi pupilo, y en el fondo estuve en contacto con el profesor jefe de mi alumno, yo me fue muy cara conocida, entonces yo dije, yo lo he visto en alguna parte a esta persona, y empecé a buscar en todos mis archivos de mi teléfono, que mi teléfono hoy día yo creo que debe ser requerido por todos, porque tiene mucha información, y él es el vocero del Colegio de Profesores en el Liceo de Aplicación. Y él fue el que hizo la declaración en contra de Aula Segura. Cuando yo hice el llamado el año pasado y colocamos el tema en agenda y estuvimos hablando con la ministra del Interior de estos temas en Mega, compartiendo panel, por cierto, ellos hacían un llamado apoyando, porque esto es muy grave, que tenemos un presidente de la República, Gabriel Boric, que avala a la alcaldesa y no habla bien de la ley de aula segura. Tenemos a la ministra Carolina Toá que hace lo mismo. Tenemos al ministro Monsalve que hace lo mismo. Una ministra que hoy día dice que esto se veía venir, pero si se veía venir también se podía evitar. ¿Y cómo se evitaba esto? Que obviamente se autorizara el desalojo el día que correspondía. Entonces, mira, yo ahora que tú estabas en la tanda comercial y yo estaba como leyendo mi teléfono, estaba conversando justamente con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados porque voy a ir a la sesión de la comisión a exponer estos temas tan preocupantes, que son realmente tan importantes. Lo que nosotros buscamos en el fondo es poder erradicar esto. Y si volvemos al tema que tú me preguntabas de los apoderados, ¿por qué es tan grave la intervención que están haciendo desde el municipio? Es porque el centro de padres que hoy día existe en el Liceo de Aplicación es un centro de padres que se creó a través del fraude. La que figura como presidenta no fue nunca votada como presidenta, y quienes figuran dentro de ese listado no fueron votados para tener los cargos que están dentro de ese cargo. Entonces, yo presenté ya una querella criminal en la fiscalía hace un par de meses atrás, en el mes de marzo aproximadamente, que fue declarada admisible. Está en manos de Ana María Fuentes, comisario de la PDI de la Brigada de Delito Económico. Ella está investigando porque el fraude también participa gente del registro civil, quien recibe los documentos para poder hacer la inscripción. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan grave? Porque esas mamás que hoy día participan de ese centro de padres y apoderados son las mamás de los capuchas. Hay apoderadas de ese grupo que tienen hijos con medidas cautelares de alejamiento del establecimiento y con toma de contenido desde sus casas por lanzamiento de artefactos incendiarios. Una pregunta, Claudio. Estos apoderados son, me imagino que tienen afinidad política, pero también son parte de partidos políticos, de movimientos, me refiero que son parte concretamente, digamos, Y participan. sus redes ¿Qué sociales los acusan. Ok, cuéntame, ¿de qué movimiento y de qué partidos políticos son? Partidos políticos, el Partido Comunista principalmente. Principalmente. Movimientos tienen que ver con movimiento anarquista y movimiento de reivindicación social, como queriendo decir en contra del capitalismo, en contra de todo lo que existe, ellos tienen que quemar y destruir. Ellos le llaman a estos procesos, le llaman jornadas incendiarias. Claro. Entonces, ¿cómo un niño va a estar organizando una jornada incendiaria en vez de hacer una jornada deportiva? No sé si nos extrapolamos en ese contexto. Entonces, Claudio, claramente están siendo utilizados, pero ya a más no poder. el Perdón, caso, y mira, ¿te acuerdas cuando se aprobó la ley Naín Retamal? Ya, pues teníamos estudiantes tirando bombas Molotov, haciendo cortacalles, destruyendo el colegio, se incendió el liceo de aplicación, ¿y sabes contra qué protestaban? sí, Para la derogación o de esa sea, ley. es Entonces, tú te verdad, pones a pensar cómo tenemos alumnos que están protestando por eso, si tú dedícate a estudiar, tus papás que hagan eso. es verdad que hubo, lo leí en su minuto a propósito de las protestas ¿Mm? contra la ley Naim Retamal, que hubo personas del Partido Socialista repartiendo panfletos en contra de la ley de Naim Retamal en las cercanías de algunos colegios. Quiero saber si en el liceo de aplicación también ocurrió aquello. Yo lo vi y lo evidencié. ¿Eran A del mí, Partido yo Socialista o eran también de otros partidos? conocí dos personas que son del Partido Socialista, sí. Sí, reconocí dos personas del Partido Socialista. Mira, lo que pasa es que yo tengo 42 años, yo nunca participaba en política, nunca participé en política, y no porque no me interesara, sino que porque yo soy papá soltero, tengo mis hijos, yo me hice cargo de ellos legalmente, hoy día están en la universidad los más chicos, o sea, los más grandes, los mayores. El tema es que cuando me di cuenta que para poder cambiar todo esto, tienes que ser parte del sistema. Porque la alcaldesa Aracy Hasler hoy día desde su ventana, desde su balcón, ella se ríe de las manifestaciones y en verdad no va a hacer nada.
El desalojo del colegio no fue una opción de ella, fue una orden gubernamental. Desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, obligaron al desalojo del establecimiento. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese un niño quemado o accidentado? El liceo seguiría en toma y a nadie esto le importaría. Entonces, no podemos permitir, mira, te lo quiero decir, Nicole. El año pasado yo fui invitado a Lola Chile, a la red, me entrevistó Eduardo de la Iglesia y Julia Vial, y yo a ella les comenté y les dije, tenemos un alumno que fue golpeado del liceo de aplicación por un grupo matonesco de encapuchados, por haber denunciado hechos. Tenemos un alumno que fue apuñalado dentro del Instituto Nacional. ¿Qué van a esperar? ¿Que tengamos un alumno muerto dentro de un establecimiento para que tomen carta en el asunto? Esto fue dicho el 12 de diciembre del año pasado. Han pasado 7 meses y tenemos un alumno que está hoy día entre la vida y la muerte. Ahora, si lo miramos más profundamente, Nicole, y el niño, Dios quiere la Virgen y todo el universo permita que no muere y que esté vivo con nosotros, imagínate cómo va a quedar. Si tiene el 25% de su cuerpo quemado, principalmente sus manos y sus vías respiratorias, Bueno, me con imagino que 16 algo años. tendrá que decir sus apoderados. Claudio, te hago la siguiente pregunta. ¿Sí? Entiendo que también la alcaldesa no ha querido aplicar ley aula segura. Algunos dicen que no funciona, que no es muy eficiente, pero en lo concreto lo que permite la ley aula segura es poder separar, por lo menos en un momento, a los alumnos definidos como los violentos, quienes provocaron los desmanes para poder hacer una investigación. Por lo menos ahí hay una separación del resto de los grupos. Entiendo que no la han aplicado y que ella insiste en que cualquiera la puede aplicar, o sea, cualquier director, pero eso no es tan así según la ley. No, no, o sea, la ley sí, pues la ley podría aplicarle a cualquier director, eso no hay duda. No, no, no depende de la alcaldesa que un director aplique la normativa. Claro, pero El no. problema está que a los directores que la han aplicado alguna vez bajo su administración, todos han sido desvinculados de la municipalidad. Todos. El director del IMBA, la directora de Darío Salas, el director del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros sabemos, yo lo he dicho públicamente, hasta en el Mega, que esta administración está trabajando desde las mentiras. Ellos en el fondo no transmiten las cosas como son. Lo mismo que pasó en marzo cuando yo denuncié el supuestamente arreglo de los emblemáticos. La alcaldesa publicaba por todos lados, no sé, una fotografía de un baño del liceo de aplicación y decía, estos son los baños. Es que no es la realidad, po. Este es el baño, pero hay 10 y hay 9 que no están arreglados. Entonces, cuando tú tratas de generar una mirada distinta a una realidad, es totalmente complejo Lo, cómo poder abordarlo. Me parece que el tema de los recursos que se destinan a educación, en base a la experiencia que hemos tenido en las municipalidades, terminan esos recursos en otras labores. Ustedes como Ese es apoyan, otro tema, ¿eh? lo quiero abrir porque me parece que es Sí. parte del mismo problema, no el mismo, pero es parte de la gran crisis educacional. Ustedes como apoderados, ¿tienen alguna manera de conocer, fiscalizar o pedir transparencia en el uso de los recursos? Porque efectivamente cuando uno ve los traspasos que se le hacen a las municipalidades, específicamente vamos a hablar de la Municipalidad de Santiago, para el ítem Ujú. educación en sus distintas facetas, en sus distintos niveles, y uno de repente ve estos videos y estas imágenes de colegios que están prácticamente deteriorados, caídos y no están habilitados. Uno dice, bueno, ¿hacia dónde se va la plata? Quiero que me diga si ustedes han podido pedir Sí, pues. cuenta y qué conclusiones ha sacado eso. Mira, esto es muy macro y luego de todo lo que ha pasado con el tema de la fundación y todo lo que hemos conocido, ¿verdad? Empezamos a investigar qué pasa con los fondos Movámonos, que son fondos que se le entregan, ¿verdad?, a la educación para proyectos que en el fondo mejoras dentro de lo que tiene que ver no con infraestructura, sino que como con herramientas para poder desarrollar mejores contenidos. Dicho eso, yo invitaría a todos los equipos de periodistas a nivel nacional a que pongan ojo en los fondos Movámonos de la Municipalidad de Santiago, porque ya tenemos antecedentes que en el liceo, por ejemplo, número 1, Javiera Carrera, existen desvíos de fondos donde no se está cumpliendo, donde no se aplica. Hay el personal de la DEM con años de carrera tienen miedo, ellos son amenazados. La DEM de la Y aquí Municipalidad de Santiago. sí, aquí estamos hablando netamente de la Municipalidad de Santiago. Sí. La DEM se ha encargado, a través de Rodrigo Rocco y Iracy Hasler, de desarmar muchos equipos de gestión.
Equipo de gestión, por ejemplo, yo me pregunto hoy día, ¿dónde está el equipo de prevención de riesgo de la Municipalidad de Santiago respecto a la Dirección de Educación? ¿Dónde está no hay protocolos de acción frente a hechos de violencia? O sea, esto no es tan solo los alumnos los afectados, Nicole, también son los profesores, también son los paradocentes, las personas que trabajan en el personal de aseo. O sea, no puede ser que un profesor cuente algo y aparezca su auto con el parabrisas quebrado, con benzina por dentro, como un son de amenaza, con una molotov adentro del auto, pero no encendida, sino que como dice, ¿qué piensas tú si tienes tu ventana quebrada, tu parabrisas quebrado, y te vas a abrir la puerta y abres la puerta y hay una molotov lista en tu asiento? Te escuché en una Es entrevista, complejo, ¿qué pienso yo? Bueno, si te dijera lo que yo es pienso. complejo. Eh, co- Claudio, te escuché en una entrevista que en la propia rectoría se encontraron Sí, artefactos explosivos. ¿Eso fue, tú crees, con conocimiento de la actual directora? Yo entiendo que el concurso de alta dirección pública sale luego, en estas semanas, para poder escoger un nuevo director, pero casi un año después. un año después, pero no sé si tú le tienes mucha confianza a la elección de alta dirección pública, también te lo pregunto, pero con respecto a la actual directiva, donde se encontraron en la sala De de rectoría inspectoría. de la dirección elementos explosivos, ¿eso fue, tú crees, con conocimiento de la actual directiva del liceo emblemático, del liceo de Ojo, aplicación, o tú hacer crees que lo escondieron nomás y que no se... una aclaración, mira, no fue en la rectoría, no fue en dirección, fue en la Inspectoría General. Inspectoría General, pero es parte de la Sí. directiva, a eso me refiero. Sí, por supuesto, parte de la dirección del establecimiento. Esto fue Claro. de la siguiente manera. Yo no te puedo decir si ellos tenían conocimiento de lo que estaba ahí o no. Lo que sí te puedo decir que a las 7:50 de la mañana se sacó esa fotografía de las bombas Molotov que estaban sobre tarros de pintura hechas, armadas con la benzina, y eran botellas, o son botellas, de Néctar Watt. No estoy haciendo publicidad, pero para que se entienda, el boca ancha, ¿verdad? Sí. Y ahí tenía en la fotografía, se ve que la parte de la tapa tenía un hoyo donde tenía metida la tela hacia adentro, estaba hecha. Y cuando a mí me avisan de eso, yo me comunico, obviamente yo tengo contacto con carabineros, con la parte de inteligencia, ponemos la denuncia y yo, mira, aquí yo estoy tratando de buscar todas las herramientas legales y jurídicas que yo tengo. Entonces, yo puse un aviso de bomba en el liceo de aplicación. Indiqué dónde estaban las bombas puestas. Como no es una bomba explosiva, un artefacto explosivo, no va a otra área más que el abocar porque es incendiario, el laboratorio de criminalística. Entonces, Carabineros en ese momento, junto al abocar, se apersonó en el lugar, conversaron con la directora, le hablaron de la denuncia y la directora, en compañía de ellos, fueron al lugar que estaba denunciado y se hizo la incautación. Supuestamente ella no tenía idea de lo que estaba pasando, pero me parece muy grave que a las 7:50, 10 minutos antes, cuando los niños ya se supone que cierran las puertas del colegio, eso esté listo. Lógicamente, no es para una clase de biología ni nada de eso. Claudio, ¿tú tienes confianza o has conocido parte del proceso del concurso a través de alta dirección pública para elegir director del liceo de aplicación? Conozco el proceso, pero no confío en el proceso. Lamentablemente, todo lo que está bajo la mano de Iracy Hasler es mentira y operan desde la articulación de poder conseguir su objetivo, toda vez que quedó en evidencia cómo fueron las cosas con Clínica Sierra Bella. Ahora, déjame ir al dentro del aula. Ujú. ¿Qué están enseñando en el liceo de aplicación? Uf, complejo. Hay una cantidad de información hoy día, por ejemplo, mira, no te no voy a entrar como en el detalle de la materia, pero tenemos alumnos que están complicados como para poder aprender a leer. A leer, digo, no en el sentido de que no sepan lo que están viendo, porque una cosa es entender y otra cosa es leer, ¿verdad? Entonces, los contenidos que se están entregando hoy día son muy saltados. Tenemos apoderados que de una u otra manera, el año pasado, por ejemplo, y lo que está pasando hoy día también, tienen que contratar servicios externos, por ejemplo, como preuniversitario. Papás que después no pueden pagar esa deuda y terminan estando en DICOM o en el sistema comercial informático de deuda por no poder pagar esos compromisos. Entonces, cuando tú te das cuenta que este daño comienza a afectar a las familias, es tremendamente complicado. Tenemos alumnos que no tienen la capacidad hoy día de poder estar a un nivel igual a otros colegios.
hay alumnos que se han ido del liceo de aplicación a otro establecimiento y llegan con un desconocimiento académico increíble. O sea, del 100% que deberían saber, están en alrededor de un 50 o un 60% solamente. Entiendo que sacaron en el último CIMSE 10 puntos menos que el promedio nacional en comprensión de Sí. lectura, 233 puntos, pero no solamente te preguntaba por la falta de Ujú. escolaridad, sino que también te preguntaba porque si tenemos casos de profesores que enseñan a hacer bombas Molotov, mi pregunta es, ¿qué es lo que están enseñando esos profesores al interior de las aulas del liceo de aplicación? ¿Tenemos constancia de que siguen el currículum o simplemente aprovechan la instancia escolar para seguir enseñando a usar bombas Molotov o adoctrinar, pero desde el interior del liceo y no afuera? Mira, desde el contenido, yo revisando el cuaderno de mi pupilo, ¿verdad? Me doy cuenta de que hay un retraso sistemático entre el programa que tiene que implementarse y lo que se entrega, y lo que se está dando en el fondo en el día a día. Ellos pasan hoy día mucho el tema como de la inclusión de contenido desde las actividades extraprogramáticas. ¿Qué significa eso? Significa hacer trabajos como culturales de libro, de exposición de obras, pero todo basado en el gobierno anterior respecto al gobierno de Augusto Pinochet. Todo está ligado con eso. Todo ligado. Sí, sí. Entonces, mira, aquí quiero llegar con esto y por qué lo expongo tan profundamente. Porque yo tengo hoy día 42 años y yo necesito, y creo que muchas personas necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar y no podemos utilizar a nuestros niños en ese tipo de situaciones. Yo la verdad que lamento profundamente de que las autoridades que tenemos hoy día de gobierno, que lamentablemente son de izquierda, esto lo normalicen, le bajen el perfil y bueno, como dice, hay una palabra que nosotros como papá usamos, tenemos que tratar de sobrevivir, pero yo me comprometo contigo y con la sociedad en sí, entera, que no vamos a dejar solo el liceo de aplicación en ningún emblemático porque no vamos a permitir que este tipo de operación siga estando presente. ¿Qué diferencia notas tú del periodo con Felipe Alessandri, donde también hubo tomas, donde también hubo ataques con bombas Molotov? ¿Cuál es la diferencia que tú ves fundamental entre la mirada de Felipe Alessandri con Iracy Asler? La mirada que yo le planteo es que ambos, la similitud que tienen, que ambos le dan una mirada política a esto. Y ninguno tuvo la capacidad de dar un tema, de dar una mirada social, una mirada de ponerse en el lugar del otro. Porque si tú te das cuenta, y por cuando yo tomé, o sea, si tú te das cuenta de cómo ellos enfrentan este tipo de temas, siempre es hablando desde la violencia y atacando la violencia. Pero nadie, y yo aquí le exijo a las autoridades, normalmente siempre lo hago en el Congreso, igual cuando expongo estos temas, es que yo necesito, y nosotros los apoderados necesitamos, que el Estado nos garantice lo que la Constitución los obliga, que es la entrega de educación y la entrega de contenido. Y es ahí, por eso que en esta última acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila, yo me junté con los parlamentarios que estaban desarrollando el texto, les expuse ideas, y mi punto número 9 del libelo no fue considerado. Y el notable abandono de deberes del ministro es no garantizar la entrega de contenido de los alumnos que son parte de estos procesos. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos el liceo de aplicación con 2 meses en toma, literales, 2 meses en toma, y el Estado no nos garantizó la entrega del contenido. Esa es su falta, ese es su no cumplimiento, su abandono de deber, porque la Constitución nos obliga a los padres a llevar a nuestros hijos al colegio y si no nos acusa de abandono. Pero Así también es. obliga al Estado a que nos entregue los contenidos y la herramienta para poder recibir la educación. Situación que hoy día el Estado de Chile, en manos del presidente Gabriel Boric y del ministro de Educación, no nos está entregando. Ellos pueden hablar del general, del macro, pero basta con que un niño no reciba la educación por falta de compromiso del Estado para que ellos no cumplan su mandato. Sí, nos llenamos de instituciones como la Defensoría de la Niñez y otras, y hablan de derechos humanos, pero ante esta situación son inexistentes. Te iba a Es que la preguntar, Defensoría, perdón, la Defensoría de la Niñez hasta un tiempo atrás igual estaba manipulada por convicciones de izquierda, porque de una u otra forma yo muchas veces le golpeé la puerta. ¿Dónde está la Defensoría de la Niñez que defiende el derecho de los niños que no pueden tener clases? Porque, y esto es súper importante ¿cuál fue dejarlo la muy claro, respuesta entonces? que yo buscara la información y se la mandara por mail.
Eso, yo tenía que hacer la pega, yo tenía que hacer la pega. Tengo el correo, por si acaso, yo no estoy diciendo, no voy a decir nada que no me conste. Pero lo que me preocupa en demasía es que en el fondo nadie quiera ser parte de esto. Nadie quiera tomar como responsabilidad respecto a esto. Si es tan simple decir, Nicole, el colegio es para estudiar y se acabó. Al que le guste, y al que no, no. Esto es como lo que dice el escudo nacional, y lo comentábamos anoche con apoderados en reuniones que tenemos periódicamente, y esto es como el escudo nacional, que es decir, el desalojo del día domingo se produjo o por la razón o por la fuerza. Si con la razón no entendieron de que el colegio no es para eso, bueno, apliquemos la fuerza. Es que son niños, perdóname, niños se consideran para una toma, o sea, no son niños para tomarse el colegio, pero sí son niños para desalojar el colegio. Claro, Claudio, pero no, tú dices es simple, pero no es tan simple en la línea de que finalmente los colegios y Ujú. los alumnos están siendo utilizados como un brazo político o una extensión de Sí, pues. movimientos que utilizan la violencia para producir sus objetivos. Entonces, efectivamente ahí es un poco más complejo que decir, acá hay, si fuera un tema de violencia, pero acá estamos hablando de un tema de violencia política y creo que con ese Sí. apellido te lo cambia todo, porque ahí se Nicole, pero sabes, perdón que te político implicado, interrumpa, es decir, que no hay interés, porque finalmente los utilizan y les sirve. Entonces, ¿qué interés hay de solucionarlo? y sabes que disculpa que te interrumpa, pero aquí no hay que, nosotros los chilenos tenemos un problema, y que somos Uno, muy olvidadizos, tenemos muy varios. olvidadizos, muy olvidadizos. Y no hay que olvidar que para el 2019, cuando se produjo el estallido delincuencial, quienes comenzaron con el saltarse los torniquetes fueron los alumnos del Liceo de Aplicación, saltándose el torniquete un día miércoles en la estación Ricardo Camin. El día jueves se sumaron alumnos de otros liceos y se saltaron los torniquetes de Metro República y el Metro Los Héroes. Y el día viernes muchos comenzaron, hasta el Gabriel Boric, comenzó a saltarse el torniquete el día viernes. Ahí comenzó el estallido. ¿Qué estamos esperando? ¿Uno nuevo? Claudio, cuando tú hablabas de la Defensoría de la Niñez, la respuesta fue de Patricia Muñoz, de ella. Sí, fue el área de comunicaciones de ellos que yo recabara la información y le mandara toda la información y hiciera la denuncia. Déjame, ya que he tratado de tocar los ¿Sí? distintos temas que al final llega a uno, que es la utilización de los fondos de educación, la utilización de los colegios como búnker y la utilización de los alumnos como prácticamente como escudo, así como cuando uno ve en el Medio Oriente. Pero el punto es el siguiente. Se sabe qué adultos más o menos andan deambulando, se sabe dónde se juntan, se sabe algunos profesores con imágenes que enseñan a, a fabricar una bomba Molotov. Si hay tanto conocimiento, ¿dónde acudes entonces? ¿Y por qué no pasa nada? Hay una red de autoridades que amparan esto y no tienes puertas donde acudir. Tú y me Con, imagino autori- que el resto de los apoderados también de otros con, liceos. con autoridades, no. Con autoridades no han querido tomar cartas del asunto porque todas las autoridades hoy día son del oficialismo. Entonces ellos tratan de blindar a Iracy Hasler por lo inoperante que es en su administración. Pero si hay un trabajo en conjunto con, y aquí yo voy a contar algo que no lo he contado en ningún medio, si hay un trabajo en conjunto con el servicio secreto. Eso sí, ellos sí, de carabineros, sí están muy preocupados de mi persona, muy preocupados de lo que está pasando, y ellos sí tienen nombres, tienen imágenes, yo me he sentado a revisar imágenes y he reconocido personas, y se está trabajando muy fuertemente, pero desde carabineros, no de ninguna Pero autoridad. esa información desde Carabinero, o pongámosle desde Inteligencia Carabinero, Ujú. necesita fiscalía, necesita autoridades. Carabineros no puede por sí solo ir desactivando esto. Entonces ahí viene, Me va a hacer decir por qué todavía no se presenta la información, y justamente por lo mismo, porque no queremos echar la información a un colador y que se vaya, porque si no va a ser trabajo perdido. ¿Y tienen cómo lo vamos a información hacer? Te lo voy a tienen comentar. Lo vamos información, a hacer a dime, través de herramientas jurídicas, a través de querellas, a través de ese tipo de situaciones, porque creemos que pensar en la autoridad es muy complejo. Entonces, cuando ya sabemos que son papás de ciertas personas, la querella va a ir dirigida a sus papás.
con todo el trabajo investigativo que ha habido detrás, porque son los responsables, pues hay que hacerse cargo de los niñitos. ¿Y querellas a autoridades, Claudio, tenés información para involucrar a autoridades? Sí, yo tengo una querella en redacción que se va a hacer presentada esta semana, con dos abogados que la patrocinan, donde yo soy el querellante contra Paola Santos, la directora del colegio, contra Rodrigo Rocco, el director de educación, es jefe de campaña de Iracy Hasler, y contra Iracy Hasler también una querella criminal por los hechos que han acontecido este último tiempo en el liceo de aplicación, porque ellos tienen responsabilidad al no haber actuado frente a una denuncia que se hizo y haber hecho caso omiso a esa denuncia que habría evitado esta tragedia. ¿Y el ministro de Educación, Claudio, inexistente? Inexistente. El ministro de Educación miente, el ministro de Educación no es honesto. El ministro de Educación, yo me comuniqué el año pasado con él por teléfono el 22 de septiembre, 23 de septiembre, me llamó de vuelta, debo ser honesto, sin saber quién era yo, conversamos 5 minutos y me llamó de vuelta y tuvimos una conversación de unos 8 o 10 minutos aproximadamente, donde él se comprometió a una reunión con la alcaldesa para poder abordar estos temas. Lo que nosotros queremos hacer o queríamos hacer en su momento, en verdad, era poder contarle lo que vivíamos dentro del liceo de aplicación. Lo que los niños que no pueden tener clases, que están amenazados, vivíamos día a día. Y hasta el día de hoy, ¿a cuánto estamos hoy día, Nicole? A 25 de julio del 2023, el ministro nunca me dio la reunión. Y ¿En la qué vez que me lo miente el ministro? encontré, Claudio, ¿en qué miente son el ministro? en que se compromete a reuniones públicamente y no las cumple finalmente, en que dice que estos temas le importan y no los cumple finalmente, porque estos temas no le importan. Eso es lo que yo quiero, lo que le trato de transmitir. Para él, su único norte es la educación sexual integral. Sí. No se da cuenta que aunque haya un niño en Chile que lo esté pasando mal, aunque haya un niño en Chile que esté amenazado por un terrorista dentro de un colegio, es grave y no puede invisibilizarse. ¿Cómo ese niño va a recibir lo que él quiere entregar, el contenido de educación sexual, si no tiene clase? Entonces, no podemos construir un castillo de educación en arena. Por eso que yo insisto, y aquí hago un llamado público a las autoridades y a los parlamentarios, a los constituyentes que están trabajando en un nuevo proceso hoy día, en que la salud y la educación deben ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Porque no es posible que cada 4 años vayamos todos para un lado, vayamos todos para otro lado y juguemos con las personas. Porque los niños es el futuro de Chile. En 20 años más va a haber otra periodista, va a haber otro apoderado y vamos a estar hablando quizás de los mismos temas y necesitamos solucionarlos. Claudio, dos preguntitas antes de ir finalizando. ¿Sí? Cuando hay grupos de niños que están ideologizados, pongámoslo así, y que ¿Sí, correcto? constantemente han recibido este material, no se trata solamente de sacarlos del colegio. Son niños, te lo voy a poner en estas palabras, que me parece que hay que rehabilitar. Correcto. ¿Hay alguna mirada en esa línea desde los apoderados? ¿Ves alguna salida en el sentido de poder o algún instrumento que entregue el Estado chileno o la educación para poder ingresar esos alumnos a una especie de rehabilitación y sacarlos de esa ideologización? Porque finalmente si salen del liceo de aplicación, y con esto no estoy diciendo que tengan que ser expulsados o no, no, me quiero ir al fondo del tema. Son niños finalmente que fueron adoctrinados y que hay que rehabilitar, insertarlos de una manera correcta en la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? No creo que hayan instituciones, y si la hay me lo cuenta, que puedan hacer esa labor hoy en día. Mira, nosotros pensamos que la solución no es sacar a los niños del establecimiento, ¿verdad? Como tú lo estás planteando. Sí, quizás con los que son más extremos, con los que amenazan a los compañeros, con los que están vendiendo droga dentro del establecimiento, sí, literalmente a esa gente hay que sacarla del establecimiento y tienen que pasar por un proceso de rehabilitación, de reinserción más que de rehabilitación, Sí. ¿verdad? De un pensamiento más. Cuando uno nace en una sociedad, uno tiene que ser parte de la misma y no puede pretender que por la fuerza tú tienes que obligar a que el otro piense como piensas tú, pero debes entender que debe primar siempre sentido común. Y para poder dar una solución concreta a esto, es que las autoridades que tenemos hoy día, la forma en que podrían solucionar esto, porque uno siempre critica, pero muchas veces te dicen, ya, ¿y cuál es la solución para entonces que ustedes plantean para esto? El copar, el tomarse la institución, el si hay que poner más personal, hermosear las áreas verdes, pintar por dentro el establecimiento. Si ves un alumno, tomar al alumno, expulsarlo, hacer tu pega de colegio. Volver aquí, fíjate que los que nos gobiernan hoy día
Ellos hicieron un llamado público al no respetar nada. Querían refundar Carabineros, querían refundar el país, querían, o sea, les enseñaron a que nada hay que respetarlo y que todo puede ser violable. Y no es así. Tenemos que volver a entender que para que una sociedad pueda crecer, tenemos que respetarlo el uno al otro, respetar su sexualidad, su mirada política, su mirada educacional, o respetar opiniones. Y esto es lo que yo quiero dejar muy en claro y que por favor ojalá sea en mayúscula en todos los medios de comunicación. Hoy día el Liceo de Aplicación está siendo secuestrado por la violencia. Sí, Y la claro. educación no puede secuestrar la violencia. Esta gente de izquierda extrema, anarquista, siempre hablan de democracia. Y que la democracia aquí, la democracia allá, que los derechos humanos. Mi pregunta es, el 20% a través de la violencia y de la fuerza toma el control de un establecimiento y el 80% restante tiene que someterse a ellos. Eso no es democracia. Eso es dictadura violenta dentro de un establecimiento. Eso es Y eso no lo dictadura. podemos permitir. Por supuesto que sí. Es una extensión de las amenazas que ocurrieron en octubre también, que la población estaba secuestrada y con miedo de salir. Claudio, Por ahora supuesto. sí que dos preguntitas para terminar, Sí. el programa se me hizo tremendamente largo. Estos alumnos que manipulan artefactos explosivos, que tienen overoles ¿Mm? blancos, que tienen un modus operandi, ¿reciben dinero? Y si lo reciben, ¿de dónde viene ese dinero? Ya, el de dónde es un detalle muy profundo que no te lo puedo compartir si lo conozco, porque está en proceso lo que te comenté antes, pero sí, pues reciben dinero. Mira, aquí hay una articulación entre todos los emblemáticos. Y estas personas adultas están articuladas con personajes en todos los emblemáticos. Y esta red que opera para destruir la educación tiene un financiamiento económico importante y corre, como te lo voy a decir en buen chileno, Nicole, para que se entienda, corre mucha plata detrás de esto. Por eso es que es difícil, pero no es imposible desarticularlo y no vamos a descansar en eso. ¿Ustedes tienen esa ruta del dinero? Más o menos Sí, aclarada. sí, sí. ¿Viene de partidos No políticos? aclarada, pero está en proceso de investigación. De hecho, yo hoy día a las 3 tengo una reunión justamente para hablar de estos mismos temas con inteligencia y No, me todo eso. parece sumamente grave. ¿Viene de partidos políticos, de movimientos? ¿Viene del extranjero? Si tú me das algunas Sí. luces. Te voy a dar luz de solo un punto de que tú colocaste. Han habido rumores de que el movimiento del estallido social viene de un sector que no es Chile, ¿verdad? Hay como rumores de eso. Bueno, Uno velo, uno ya, velo. los estudiantes o el financiamiento, uno de ellos también viene de ese mismo sector. Bueno, espero que cuando puedas eh, ¿Sí? compartir la información, que me parece tremendamente importante, si es que la llegas a tener y se pueda comprobar, la compartas porque me parece que la hebra del financiamiento, ir Por de eso a que lo que poco estamos descubriéndolo, trabajando, puede dar luces sí, lo que queremos el trabajar y lo que origen estamos de la violencia trabajando, en los Nicole, alumnos. y apuntando es desarticular esto desde adentro, desde las bases, desde la raíz. Porque cuando tú quitas el piso y lo logras desarticular, desestabilizas y no tienen herramientas y se van a poder insertar en la comunidad escolar, los Exacto. alumnos en sí. Eso es nuestro trabajo. Claudio Vargas, vocero del Liceo de Aplicación, vocero de Sí. los apoderados que defienden el derecho a tener clases. Miren lo básico, miren lo simple, miren lo que estamos discutiendo, Claudio, me parece simplemente ¿Te das refleja una de cuenta? las grandes Sí. crisis de nuestro país. Te agradezco también que hayas estado hoy en la entrevista de Nicole Y un Rodríguez, pero pequeño mensaje cortito, sí te un pequeño pido, mensaje muy te doy cortito. espacio para tu mensaje, sí te ¿Sí? pido que toda aquella información que Ujú. planteaste y que no pudiste entregarla, cuando sí se puede entregar, nos las entregue porque me parece Sí. fundamental, porque de ahí se puede ir entendiendo muchas situaciones que ocurren en nuestro Chile. Bueno, y el mensaje que les quería entregar es en el fondo de que para tu tranquilidad y quienes nos están escuchando, todo lo que yo les transmito y les cuento, nada de o sea, todo lo que yo digo está todo respaldado y está todo con base. Yo en mi calidad de comunicador por más de 22 años no voy a exponer un tema que no me conste, que no tenga certeza de eso. Y el pequeño mensaje es decirle que a todos que nos puedan ayudar compartiendo esta información, compartiendo este podcast, compartiendo cada noticia que salga de esto, porque necesitamos hacer lo que ellos hacen, copar con información, que la gente se entere
que esto no está correcto. Bueno, y no tener miedo a hablar, y no No. tener miedo a enfrentar y salir de las palabras de el diálogo con los estudiantes. Y hay que entrar a la política, Creo que entraremos hay en que la salir de esa política, zona, sí, ¿no? hay que hacer todo Hay que lo que recuperar la podamos. educación chilena. Claudio Vargas, vocero apoderado del Liceo de Aplicación, que tenga un muy buen día. Nos vemos en una Igualmente próxima ustedes. oportunidad. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, chao. A los auditores les recuerdo suscribirse, apoyarme a través de Patreon y si nos quieren escribir, Oh, nicolperiodistachile@gmail.com. cinnamon, where you gonna run to?